Veamos ahora la manera de insertar gráficos en el Excel. Hay dos maneras de insertar gráficos. Veamos la primera, que es desde el teclado. Primero hay que escribir unos números en el Excel. Ya tengo aquí los números en este rango de celdas. Sin embargo, hay que seleccionar desde aquí, de la B1 hasta la B15. Insertemos un gráfico. Apliquemos un borde. Centrémoslo. Ya sabemos cómo hacer esto. Entonces, con estos datos vamos a insertar el gráfico. Primero, seleccionamos los datos, las celdas que tienen los datos, y vamos a presionar la tecla F11. Presionamos la tecla F11 y allí está nuestro gráfico. Notemos que aquí, en esta parte baja, aparece hoja 1, pero también aparece gráfico 1. Quiere decir que cada vez que insertemos un gráfico nuevo desde el teclado con F11, ese gráfico se va a abrir aquí como si fuera una hoja nueva. Este gráfico muestra la evolución de los números y los grafica, sea en este caso con barras, puede graficarlo con líneas, puede graficarlo con círculos, entre otros tipos de gráfico. Todo gráfico en Excel tiene dos nuevos menús, que son estos. Uno es diseño y formato. Cuando no está seleccionado el gráfico, es decir, hagamos un clic en esa zona de afuera, clic, esos menús desaparecen. Solo son menús para editar gráficos. Entonces, aquí termina en vista, ayuda y qué desea hacer. Hagamos clic nuevamente en el gráfico y esos menús aparecen. Se llama diseño y se llama formato. El gráfico inicialmente tendrá esta apariencia. Sin embargo, si deseamos cambiar la apariencia, podemos hacer lo siguiente. Primero, veamos los cuadros en los cuales... Primero veamos los contenedores, por decirlo de alguna manera, del gráfico. Hagamos clic derecho aquí y nos aparece dos cuadros distintos, uno más pequeño, uno interno, que contiene las barras más unas líneas divisorias, y uno externo que contiene el título del gráfico más las escalas horizontales y verticales del gráfico. Entonces, primero vamos a editar el cuadro externo. Aquí, clic derecho en ese espacio en blanco, de línea a línea, aquí al medio, en espacio en blanco, clic derecho. Nos muestra un menú contextual con diferentes opciones con las cuales podemos editar el gráfico. Desde copiar, cortar, pegar. Tenemos restablecer para hacer coincidir el estilo, fuente, cambiar tipo de gráfico, guardar como plantilla, seleccionar datos, mover gráfico, giro 3D, agrupar, traer al frente, enviar al fondo, asignar macro, editar texto alternativo, formato del área de gráfico. Bien, estas opciones vamos a irlas viendo poco a poco, ya que en las prácticas que vamos a realizar vamos a necesitar también editar gráficos. Y algunos se usan todavía en el Excel intermedio y el Excel avanzado. Entonces, iniciemos con el primero, que es fuente. Clic en fuente. Bien, nos da este cuadro de texto. Bien, nos da esta ventana emergente que se llama fuente y tiene dos pestañas, uno es fuente y otro es espacio entre caracteres. Ingresemos en fuente y en fuente el primer cuadro combinado nos dice fuente para el texto latino, fuente para texto latino. Aquí nos muestra un estilo de fuente. Hacemos clic aquí y se despliega toda una lista de diferentes fuentes que podemos utilizar en este texto del gráfico. Hagamos clic en uno de ellos, cualquiera, o si desean escojan uno en particular. En este caso voy a elegir este que dice ABA. Selecciono acá en estilo de fuente, voy a elegir uno que dice cursiva, y acá en tamaño es el tamaño de fuente. Cambiémoslo a 20, o podemos borrar esto y escribir el número 20 de forma directa. Luego aquí tenemos color de fuente.
Si hacemos clic en este bote que se nos muestra aquí, o en este balde que se muestra, hacemos clic, nos muestra una paleta de colores. Una paleta de colores en donde podemos elegir el color de fuente, el color de la letra, ¿sí? En este caso yo voy a elegir rojo para que se note la diferencia. Si desean un color distinto, ingresan nuevamente a la paleta y aquí eligen más colores. Clic. Y se muestra dos paletas distintas, una paleta estándar y una paleta personalizado, donde pueden elegir un color distinto. Digamos, a ver, este de aquí, aceptan, y ese color se aplica aquí. ¿Notan? Se aplica. No se va a agregar aquí como en las versiones anteriores, solamente se aplica directamente. Siguiendo con el cuadro fuente, aquí sigue un cuadro combinado que dice estilo de subrayado. Quiere decir al subrayado que va a tener el texto que es título de gráfico y cada número que corresponda a la leyenda, números de las barras horizontal o vertical. Entonces aquí desplegamos el cuadro combinado y seleccionamos esta línea punteada, y aquí en este bote también podemos elegir el color de la línea, el color de esta línea. Este bote de aquí es el color de fuente, el color del texto, y este bote de aquí es para el color de línea. Entonces elijamos un color distinto, a ver, un azul. En estos efectos donde se nos dice tachados, doble tachado, superíndice, subíndice, es para que nuestro texto vaya hacia arriba en más pequeño o hacia abajo, como hemos visto ya cuando queremos hacer la fórmula H2O o E cuadrado. Tachados, doble tachado, es la línea o doble línea que va a ir al medio del texto. Desplazamiento en porcentajes, eso se refiere a lo siguiente, a que este texto se va a mover más arriba o más abajo, entonces el desplazamiento se refiere a esa porción. Generalmente no lo tocamos, lo dejamos siempre en 0. En Versalitas este es un estilo de texto de las letras un poco inclinadas, no tanto como cursiva, pero es inclinado. Mayúsculas, como su nombre lo dice, convierte el texto que encuentre en minúscula, lo convierte a mayúscula. E igualar alto de los caracteres quiere decir que todo el texto, sea mayúscula o minúscula, igualará el tamaño, es decir, por ejemplo, esa letra T con esa letra U, uno más grande y uno más pequeño. Si activo esta casilla, la T y la U van a ser del mismo tamaño. Entonces solamente voy a seleccionar el de aquí, Versalitas. Acepto y notemos el cambio que va a tener el título del gráfico más los números tanto a la izquierda como a la derecha, horizontal y vertical. Clic en aceptar. Ahí está. Esos son los cambios que hace fuente. Porque sale este cuadro aquí, un cuadrado y aquí un cuadrado. Notemos que el título de gráfico lleva acentos. Entonces, según la fuente que elegimos, algunas fuentes no aceptan el acento, el signo diacrítico que es el acento. Entonces cambiemos la fuente, a ver, uno diferente. Clic nuevamente aquí, fuente, y elijamos una fuente distinta. A ver, elijamos cualquiera. Ok, y elegí una fuente distinta que se llama Albert. Entonces esta fuente sí acepta los acentos. Pero noten ustedes, cada letra, el texto tiene un aspecto curva, inclinado. Ese es el efecto Versalita. Aquí tengo la línea punteada, que es el subrayado. Aumentemos el zoom para que se pueda ver. Aquí está el título, pero también los números en vertical tienen esa línea punteada, el subrayado. Ok, regresemos a fuente. Clic derecho, fuente. Y veamos la segunda ficha, que dice espacio entre caracteres. Clic ahí. Bien. Espacio entre caracteres, ¿qué es?
Es la separación que hay de una letra a otra letra. En este caso el espacio es normal porque está a una distancia que se puede leer, lo aceptable, por decirlo de alguna manera. Si queremos cambiar este espacio, cambiemos aquí en espacio, en ese cuadro combinado, y seleccionemos expandido. Y aquí nos dice expandido por cuánto. Digamos por 20. Cambiemos ese número y escribamos 20. Y dice 20 puntos. ¿Qué significa 20 puntos? Es una medida que usan los programas para poder conocer o saber la distancia que va a tener un texto, un carácter de otro carácter. Entonces, aquí abajo dice interlitraje para fuentes. 12 puntos a más. Dejémoslo ahí, eso no hay que cambiarlo. Tenemos aquí arriba 20 puntos de espacio entre caracteres en sentido expandido. ¿Aceptemos? Bien. El título del gráfico ha cambiado. Ahora hay un espacio aquí. Pero notaron ustedes que acá decía espacio entre caracteres 20 puntos. ¿A qué se refiere eso? A que en ese espacio de la T a la U hay un espacio en medio. Quiere decir que podemos introducir aquí una letra que tenga un tamaño de 20. Ese es el espacio que va a tener. Bien, son los cambios que podemos hacer en fuente. Ahora vamos a reducir el zoom para poder visualizar mejor el gráfico. Ya está. Ya hemos cambiado la fuente. Ahora, ese cambio se ha realizado en el cuadro exterior, en ese cuadro de afuera. Ahora, si quiero hacer cambios en el cuadro interior, en este cuadrito, podemos hacer lo siguiente.